tardes. Un saludo especial del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de todos los magistrados que integran la corporación. Les damos la bienvenida a esta sexta conferencia virtual denominada Retos del Juez Contencioso Administrativo al analizar las causales subjetivas de nulidad electoral. A propósito del proceso electoral previsto para el próximo 29 de mayo, donde se elegirá al nuevo presidente de la República y dando continuidad al cumplimiento del exhorto señalado en la sentencia 2014-117 proferida por la sección quinta del Consejo de Estado en el sentido de capacitar y sensibilizar a los servidores judiciales sobre temas electorales. Conforme a nuestro calendario electoral, es conocido de todos que el año 2022 define la elección e integración de importantes corporaciones y cargos de representación uninominal, y es así que el pasado 13 de marzo se eligió a los miembros del Congreso de la República para el periodo constitucional 2022-2026. El próximo 29 de mayo se realizará el proceso democrático para elegir al nuevo jefe de Estado de nuestra nación, por lo que para la jurisdicción de lo contencioso administrativo representa un periodo en el que se recepcionarán seguramente y tramitarán un buen número de demandas de carácter electoral. Nuestro invitado especial disertará hoy acerca de la importancia que reviste el derecho electoral para la consolidación de la democracia en nuestro país y el papel protagónico que los diferentes actores ejercen como ciudadanos y autoridades electorales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El propósito de esta conferencia tiene como fin asumir el análisis de esta disciplina a partir de su objeto y en ese contexto discurrir sobre algunos de los principios que la gobiernan y el reto que genera su aplicación para el juez contencioso administrativo cuando se trata de resolver demandas de nulidad electoral en las que se invocan causales subjetivas de anulación. Para esos efectos, la intervención se centrará en explicar el objeto de estudio del derecho electoral, los principios que lo irradian, específicamente los principios pro homine y pro electorado, para presentar la problemática que genera su aplicación, particularmente cuando se trata de resolver casos en los que se invocan causales subjetivas y la forma como la jurisprudencia del Consejo de Estado los ha asumido. Para esta interesante, actual e importante disertación, tenemos el honor de contar hoy con el doctor Juan Camilo Morales Trujillo. El doctor Morales es abogado de la Universidad Externado, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho con énfasis en responsabilidad de la misma universidad, abogado litigante, se ha desempeñado como magistrado auxiliar del Consejo de Estado. También el doctor Morales es profesor de posgrados en Derecho Administrativo de las universidades Externado y Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente, el doctor Morales se desempeña como conjuez de la sección segunda del Consejo de Estado. Doctor Juan Camilo Morales Trujillo, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo especial para usted, para el doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y por supuesto para todos los magistrados que conforman esa honorable corporación. Y un saludo también muy especial y fraterno a todos los servidores y servidoras judiciales que nos acompañan, así como a las demás personas que se han conectado a esta conferencia. Debo, por supuesto, empezar por agradecer a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por honrarme con esta invitación y por permitirme este espacio para hacer, como usted bien lo llamaba, una disertación relativa a un aspecto específico del derecho electoral. Digamos, es una especialidad o subespecialidad del derecho administrativo trascendental, como quisiera exponer ahora, para la consolidación del principio democrático y que cobra especial relevancia
sobre todo en estos tiempos, tal y como usted muy bien lo manifestó. En ese orden de ideas, me va a permitir compartir unas diapositivas para que todos estemos un poco sintonizados con lo que vamos diciendo y seguir un orden metodológico, solo con ese objeto. Y empezar por decir de qué queremos hablar, ¿no? Como ya lo decía en su maravillosa introducción la doctora Novoa, pues aquí vamos a hablar un rato sobre los retos del juez contencioso administrativo y vamos a circunscribir esa disertación a los retos que este gran protagonista del derecho electoral tiene cuando se trata de resolver asuntos de nulidad electoral en los que se invoca como causal de nulidad una causal subjetiva que ya mencionaremos con más detalle a qué nos referimos. Simplemente vamos diciendo por ahora que son aquellas que tienen que ver, por supuesto, con las calidades del elegido y con que no esté incurso en alguna prohibición prescrita en el ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, hemos considerado que es muy importante darle, digamos, una perspectiva crítica a nuestra disertación, partiendo de una pregunta, y es si en esos retos que debe asumir el juez contencioso administrativo se enfrenta a la atención de algunos de los principios más importantes que debe tener en cuenta para resolver los casos concretos, esto es, los principios pro homine y electoral y proelectorado. En ese orden de ideas, lo que queremos hacer, o mejor metodológicamente, los pasos que queremos seguir, déjenme, yo pongo las diapositivas más grandes para que las vean mejor, perfecto, es hacer una introducción que a mi modo de ver es fundamental y necesaria, y tiene que ver con la relación del derecho electoral, el objeto del derecho electoral y su relación con el principio democrático. Y para eso tendríamos que partir del artículo primero de la Constitución, del artículo segundo, luego hablar un poquito del principio democrático, cómo se desarrolla en la propia Constitución y la relación intrínseca que hay, siamesa, si se quiere, entre la democracia y el derecho electoral. Para de ahí descender a estos principios y ver si en efecto hay o no una tensión en ellos que genera el reto que hemos anunciado debe asumir el juez de lo electoral o el juez contencioso administrativo cuando se enfrenta al medio de control de nulidad electoral, y en ese orden de ideas establecer qué problemática se presenta, cómo la ha venido asumiendo la jurisprudencia, y esto, insisto, de cara a las inhabilidades y prohibiciones, esto es, cuando se alega una causal subjetiva de nulidad electoral. En ese orden de ideas tendremos que empezar a hablar del principio democrático. Vean ustedes lo importante del principio. El principio viene incluso, digamos, expuesto desde el preámbulo. Recordemos que el preámbulo, y esto viene de la teoría general de la Constitución, el preámbulo de todas las constituciones desde el constitucionalismo moderno viene a ser una carta de intención del constituyente. Fíjense ustedes que los propósitos filosóficos que persigue el constituyente generalmente se encuentran consagrados en el preámbulo. Y en nuestra constitución política, fíjense cómo desde ahí expresamente nuestro constituyente estableció que la Constitución fijaba un marco jurídico democrático y participativo con unos objetivos muy claros de garantizar un orden político, económico y social justo. Es decir, nuestro constituyente le da un plus muy importante al principio democrático porque de allí se derivan las garantías del orden político, económico y social justo. Es decir, el sustentáculo de los demás fines del Estado se encuentran en el principio democrático. Y acompasado con ese propósito previsto en el preámbulo de la Constitución, el artículo primero, al hablar de la organización, de la forma como está concebida la República y el Estado social y democrático de derecho, señala que está organizado en forma de república unitaria, democrática, participativa y pluralista. Es decir, ya cuando nos vamos a la parte normativa, si bien axiológica y principalista de la Constitución, encontramos la reafirmación del preámbulo, en tanto que la forma en cómo se concibe el Estado parte también del principio democrático.
Y entonces en ese orden de ideas el constituyente lo que empieza a hacer, y eso sin duda refuerza la tesis ya dicha por muchos de que nuestra Constitución de verdad es una obra jurídica no solo principalista, sino normativa muy completa, donde sus principios de una manera están plenamente desarrollados por toda esta carta de derechos tan importantes reconocidos. Pues entonces fíjense ustedes que en el contexto del principio democrático eso se evidencia cuando va a un artículo 40. Porque el artículo 40 superior, entonces, lo que nos viene a significar es todo un catálogo de lo que se conoce, ha sido denominado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como los derechos políticos. Vean ustedes cómo entonces hay un hilo conductor lógico, ¿sí? Para que eso que era una intención que se establece después como principio tenga un desarrollo en el reconocimiento de unos derechos de naturaleza política claramente definidos en el artículo 40 de la Carta. Entonces ahí precisamente se establece que en virtud de ese reconocimiento de los derechos políticos como expresión del principio democrático, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público, pero la norma no se queda ahí. Digamos, esa primera enunciación genérica se desarrolla en los numerales contenidos en el artículo 4 y dice cuáles son las formas en que se va a garantizar la participación en la conformación, ejercicio y control del poder público. Y entonces se dice, por ejemplo, que se tiene el derecho a elegir y ser elegido, a tomar parte en las formas de participación ciudadana, piensen ustedes plebiscitos, referendos, consultas populares y cualquier otra forma de participación ciudadana como una clara expresión del principio democrático y de la forma en que se concibió nuestro Estado como una república unitaria, democrática, participativa y pluralista. Que eso, entre otras cosas, tiene unas manifestaciones, y aquí un paréntesis muy bonito en lo que tiene que ver con la construcción del nuevo concepto de acto administrativo. Piensen ustedes en lo que la sección primera del Consejo de Estado ha venido denominando como los actos administrativos consensuales, que son aquellos que profiere la autoridad luego de haber discutido el contenido del mismo con quien va a ser el sujeto pasivo de la decisión, una clara manifestación también de derechos políticos y de la forma de república democrática, participativa y pluralista. Otro aspecto muy importante que trae el artículo 40 como una manifestación de estos derechos políticos en el contexto ya relatado, tiene que ver con el derecho a constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas, así como a la revocatoria del mandato, que si bien, digamos, no se ha estrenado, y lo pongo entre comillas, de alguna manera, en nuestro ordenamiento se ha intentado, pero lo cierto es que vean ustedes cómo esa revocatoria del mandato de conformidad, por supuesto, con las reglas previstas en la ley, es una clara manifestación de los derechos políticos y está consagrada y reconocida en el artículo 40 al que nos estamos refiriendo, así como también tener iniciativas en las corporaciones públicas, esto es, la posibilidad de presentar proyectos de ordenanza, proyectos de acuerdos, de consejos y proyectos de ley, por supuesto, cuando sean presentados por el número de ciudadanos que establece la misma Constitución Política de conformidad con cada censo electoral o el censo electoral vigente. Esta es muy importante, fíjense ustedes que es una manifestación del derecho político y por supuesto un desarrollo del principio democrático, el derecho de interponer acciones públicas en defensa de la Constitución Política y la ley. Y aquí vean ustedes que se hace muy diciente y empieza uno a sentir, en todo esto que hemos dicho, empieza uno a sentir, a olfatear, si me permiten la expresión, cómo el principio democrático se va acercando, ¿sí? Se está haciendo más clara la cercanía y la correlación a la que me refería al inicio entre el principio democrático y el derecho electoral. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución Política y la ley, pues en lo que el derecho electoral se refiere, vean ustedes, se manifiesta cuando se ejerce el medio de control de nulidad electoral. Esa es una clara manifestación de ese derecho político consagrado en el artículo 40 de la Constitución.
También el acceso a cargos públicos. El acceso a cargos públicos que se diferencia, digamos, ustedes dirán, ¿y por qué si se dice elegir y ser elegido también se habla de acceso a cargos públicos? Pues el constituyente hace una diferenciación entre los cargos de elección popular y aquellos a los que se accede por las distintas fórmulas establecidas en la Constitución y en la ley, sea por carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, todo lo que supone las formas de ingreso a la administración o a la carrera judicial, en el caso de ustedes, de conformidad a como lo establece el ordenamiento jurídico. Ese acceso a cargos públicos hace parte de la participación en la conformación, ejercicio y control del poder público. Y por supuesto, garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer. Eso también debe tenerse en cuenta. Vean ustedes cómo recientemente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declara la nulidad del acto de nombramiento de un ministro por haber violado la que se conoce popularmente como la ley de cuotas. Vean ustedes cómo definitivamente desde el constituyente del 91 está como un derecho político como una obligación del Estado la garantía de la adecuada y efectiva participación de la mujer. Yo entiendo que, por supuesto, de unos años para acá ha cobrado especial relevancia todo esto del enfoque de género, cosa que aplaudo y en el que, valga decirlo también, y lo he vivido como trabajando con la escuela en la elaboración de documentos de estudio para la escuela, cómo se le ha dado un realce y la verdadera importancia a la perspectiva de género desde el punto de vista académico, judicial, aquí desde el acceso a participar en la conformación, ejercicio y control del poder. Pero lo que quiero señalar es que vean que si bien ahora ha cobrado mucha fuerza, desde el constituyente del 91 la perspectiva de género estaba reconocida. Hay una garantía explícita, clara, contundente, para que en lo que tiene que ver con el ejercicio de derechos políticos, ¿sí?, se garantice la participación adecuada y efectiva de la mujer. Y eso es importante tenerlo en cuenta. No podemos perder perspectiva de género desde ningún punto de vista, no porque esté de moda, no porque esté en boga, no, porque es necesario, porque nuestro constituyente lo reconoció. Entonces, vean ustedes, redondeando aquí un poquito, vean cómo entonces llevamos el hilo conductor de un principio democrático que viene desde el preámbulo de nuestra Constitución, siguiendo, por supuesto, por el artículo primero que nos habla de la forma del Estado y nos habla de un Estado democrático, pluralista, participativo, ¿sí? Y cómo, por supuesto, eso se desarrolla concretamente al establecer unos derechos políticos claros e inequívocos en el artículo 40 de la Constitución. Muy bien. En ese orden de ideas, y para empezar ya a vislumbrar de manera más evidente la relación del principio democrático y su forma en cómo se expresa en la Constitución política, miremos qué es el derecho electoral. Pues en ese orden, vean cómo, vámonos simplemente a ver un poquito qué dice la doctrina. Por ejemplo, un autor muy reconocido en materia de derecho electoral, Dieter Noren, él nos dice algo interesante. Vean cómo este autor nos dice que el derecho electoral viene siendo como un conjunto de regulaciones de todos aquellos aspectos relacionados con el sufragio, ya sea activo, el ejercicio del sufragio, el derecho a elegir, si lo ponemos en términos del artículo 40 de la Constitución, o pasivo, el recipiendario de esa confianza democrática, de ese sufragio, el derecho a ser elegido, ¿sí? Pero no solo eso, sino lo que viene acompañado, lo que lo acompaña mejor, de toda la estructura y el andamiaje administrativo que hace posible el ejercicio del derecho al sufragio. Es decir, no solo elegir y ser elegido tiene que ver con el derecho electoral, sino también toda la organización electoral, todo el sistema electoral, las instituciones y organismos que tienen a su cargo el desarrollo del proceso y los procedimientos de elección y el control de que esos procedimientos se ejerzan de conformidad con el ordenamiento jurídico, con un fin primordial: la veracidad de los resultados, la veracidad de los resultados. Es decir, fíjense cómo
aquí empieza claramente a hablarse de principio democrático, porque lo que busca el derecho electoral no solo establecer procedimientos, instituciones y sistemas que garanticen el ejercicio del sufragio, sino también que garanticen, palabras más, palabras menos, la democracia. Porque cuando estamos diciendo que el derecho electoral tiene dentro de su objeto el control de la regularidad del proceso y la veracidad de los resultados, lo que está diciendo, palabras más, palabras menos, es que solo podemos hablar de un pleno ejercicio, cumplimiento y aplicación del principio democrático cuando todo ese andamiaje se adelanta, se ejecuta a través de actuaciones que se apegan al ordenamiento jurídico, ¿ok? Entonces aquí cobra especial relevancia y protagonismo el papel del juez contencioso administrativo, porque el juez de lo electoral lo que viene a hacer cuando ejerce el control frente al acto de contenido electoral es precisamente garantizar el principio democrático, y eso evidencia a todas luces la gran relación, la inescindible siamesa relación entre el derecho electoral y el principio democrático. El uno sin el otro no se vale, es decir, no se sustenta. Son un soporte necesario, un pie de amigo que tienen cada uno de ellos para efectos de poder surtir los efectos correspondientes. Y ahí radica la importancia del objeto del derecho electoral. Y hablar además de un derecho electoral que se encarga de la organización de las elecciones, del sistema electoral, de las sustituciones encargadas de llevar a cabo las elecciones, pues ha llevado también a que algunos entendidos señalen de alguna manera que eso da lugar a un nuevo concepto del derecho administrativo. ¿A qué me refiero? Vean ustedes que quienes hemos estado en escuelas como la colombiana, muy influenciada por escuela francesa y escuela española, no tanto por escuela alemana, sino más de estas otras latitudes a las que me refería, pues hemos tenido de alguna manera como horizonte, incluso como objeto de estudio del derecho administrativo, la función administrativa. La función administrativa cobra una especial relevancia para el administrativista, para el derecho administrativo, tanto así que, por ejemplo, si nos vamos a la doctrina muy importante, yo sigo sosteniendo, lo digo en clase y por supuesto en este espacio académico lo tengo que reiterar, que la función administrativa está en todo, pero nadie sabe qué es función administrativa, ¿no? Es súper importante, pero nadie sabe. Yo le pregunto mucho a mis estudiantes de especialización y de maestría qué es función administrativa, y en verdad tanto ellos como yo entramos en unas discusiones que nos llevan a concluir que aún no sabemos qué es función administrativa. Y entonces decía que creo que hay un libro de la doctrina colombiana que recomiendo sobre el particular y que se atreve a dar un concepto de función administrativa que se llama el objeto de la jurisdicción Fundamentos de Derecho Administrativo, es publicado por el externado del doctor Alberto Montaña Plata, hoy magistrado del Consejo de Estado, consejero de Estado de la sección tercera. Pero en fin, les decía, vean ustedes que esto de hablar de organización de la elección, sistema electoral, instituciones, pues algunos los ha puesto a repensar y a decir, bueno, la función administrativa es muy importante para el derecho administrativo, constituye si acaso el objeto de estudio del derecho administrativo, pero esta definición de derecho electoral nos lleva a que surja una función nueva que, digamos, sería el objeto también del derecho electoral, y es la función electoral. ¿Sí? Y función electoral que, según quienes sostienen la existencia de esta función distinta a la función administrativa, no solo la ejercen las autoridades como sería propia de la función administrativa, que la ejercen particulares por expresa disposición constitucional y legal, pero sobre todo las autoridades públicas, no, sino que esta función electoral sería ejercida por ciudadanos y por diversas corporaciones, autoridades, para hacer efectivo el principio de representación política, el ejercicio de la soberanía, me refiero a la soberanía popular, con la finalidad de que se defina la estructura del Estado, las reglas de la democracia, la participación política. En ese orden de ideas, ustedes ven en la diapositiva un artículo muy interesante sobre el particular que se inclina por reconocer la existencia de una función electoral. Y quisiera
llamar la atención sobre esto no solo como una mera, digamos, exposición de erudición, ni más faltaba, no pretendo eso, sino porque si nosotros llegamos a adoptar la existencia de una función electoral, eso tiene incidencia en la práctica dentro de los retos que tiene el juez de lo electoral o el juez contencioso administrativo cuando aborda casos promovidos a través del medio de control de nulidad electoral. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de función electoral, fíjense ustedes que los actos que se profieren en virtud de esa función no serían actos administrativos. Incluso, precisamente, digamos, la incidencia de aceptar una función electoral ha llevado a que en algunos casos el Consejo de Estado en la sección quinta diga que los actos de elección popular no son actos administrativos, sino actos electorales, porque precisamente no obedecen al ejercicio de una función administrativa, sino al ejercicio de una función distinta que es la función electoral, y no son proferidos unilateralmente por una autoridad, yendo al concepto clásico de acto administrativo, sino que son la manifestación de la voluntad popular. ¿Ok? Entonces vean cómo eso, al margen de erudición doctrinaria o ese tipo de vanidades, lo importante es que si asumimos la existencia de una función electoral, eso en la práctica, en términos de el papel del juez contencioso administrativo o el juez de lo electoral, pues tiene una incidencia práctica. Y vean ustedes cómo entonces delimitaríamos, o se podría delimitar a partir de esa lectura de la función electoral, el objeto de la nulidad por inconstitucionalidad al control jurisdiccional de actos no administrativos, como ocurriría con los otros medios de control, sino actos de contenido electoral. Y por eso la importancia de tenerlo en cuenta. Pero al margen de esa discusión, que yo entre otras cosas tengo algunos reparos sobre el particular, a mí todavía no me convence mucho, pero al margen de eso, lo cierto es que vean ustedes que la definición del derecho electoral, el objeto de estudio del derecho electoral, así aceptemos o no que hay función electoral de por medio, lo que sí manifiesta es lo que he venido sosteniendo desde el comienzo, y es la relación inescindible que existe entre derecho electoral y principio democrático. Insisto, el uno sin el otro no pueden vivir. Bien, entonces, en ese orden de ideas y en el marco de esa relación del derecho electoral con el principio democrático, pues uno tendría que decir que el derecho electoral juega un papel protagónico porque viene a ser un instrumento que apunta a asegurar que los derechos políticos, fíjense ustedes, manifestación de principio democrático, artículo 40 de la Constitución, que esos derechos políticos se garanticen. Pero no solo que se garanticen, sino que se ejerzan en el marco de las reglas fijadas por el ordenamiento jurídico. Es decir, el derecho electoral, digamos, es un instrumento maravilloso en términos del principio democrático y del que se vale el principio democrático para garantizar el ejercicio de los derechos políticos, pero un ejercicio en debida forma, no un ejercicio abusivo, sino un ejercicio que atienda precisamente a las reglas prefijadas por el ordenamiento jurídico, precisamente para garantizar que el acceso a cargos públicos, por ejemplo, de elección popular, se haga cumpliendo las reglas fijadas y no se defraude al elector. Muy importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto, si decimos que el derecho electoral juega ese papel instrumental, pues viene el juez otra vez de lo contencioso administrativo del electoral a ser, sin lugar a dudas, a ser el héroe en esta película, porque gracias a su labor, cuando ejerce el control de los actos administrativos o acto electoral, según lo que ustedes prefieran sobre el particular, pues nada más y nada menos que ese control jurisdiccional de ese actos sirve para la consolidación de la democracia y sus instituciones. Es decir, cuando un juez declara una nulidad de un acto de elección, porque ese acto de elección estuvo prevalido de la violación del ordenamiento jurídico, de las reglas prefijadas en la Constitución y en la ley, ¿sí?, para ejercer el derecho político correspondiente, pues lo que está haciendo es consolidar la democracia y sus instituciones. Y además, en ese orden de ideas, o en ese orden lógico, pues se evidencian también en el derecho electoral unos instrumentos normativos que evidencian la relación que estamos diciendo.
¿Ok? Entonces vean qué instrumentos podemos ver. Vámonos desde la Constitución, artículo 232 de la Constitución Política, habla de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, Consejo de Estado, y vean ustedes cómo entonces ahí se reconoce expresamente que el Consejo de Estado es un juez de lo electoral, ¿no? Existen en el momento varias posiciones, digamos, que se han mantenido únicamente en la academia, pero que son interesantes y que apuntan a señalar que debería haber una jurisdicción electoral. Pero al margen de eso, no las desconozco y por eso las menciono, porque dirán, pero ahí está tendencia, ok, existe esa tendencia, pero hoy por hoy lo que les quiero señalar es que el artículo 232 de nuestra Constitución Política, pues claramente lo que nos está diciendo es que hay un control jurisdiccional a cargo del Consejo de Estado en relación, por supuesto, con el derecho electoral. Bien. Por otra parte, y ya yéndonos al rango legal, pues encontramos sin duda el control objetivo de legalidad, como se denominaba en Francia, y lo que nosotros conocemos como el medio de control de nulidad. Ese es un instrumento, fíjense ustedes, que claramente desarrolla el artículo 40, porque hace que haya una acción contenciosa administrativa de naturaleza pública, indesistible, intemporal, que tiene como propósito la defensa del ordenamiento jurídico en abstracto. Tanto así, ustedes lo saben mejor que yo, que es imposible que se pidan pretensiones de naturaleza subjetiva cuando se ejerce ese medio de control. Entonces, en ese orden de ideas, creemos que ese es otro instrumento también que de alguna manera permite la consolidación de la democracia, del principio democrático, y que sí es un instrumento propio también del derecho electoral, ¿cómo no? Y por supuesto, digamos, el protagonista de estos instrumentos, y sobre todo en el contexto de esta disertación, es el medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del CEPAC. Es decir, ese viene a ser, digamos, el chacho de la película acá, porque sin lugar a dudas es a este al que más nos vamos a referir en lo que nos queda de esta conversación. Y entonces, ese medio de control de nulidad electoral precisa, establece, circunscribe contra qué acto se puede ejercer. Y en tal medida se dice que se puede ejercer para controlar jurisdiccionalmente actos de elección popular, actos proferidos por cuerpos electorales, también actos de nombramiento y actos de llamamientos a proveer vacantes. Vean cómo aquí se vuelve a denotar la relación del derecho electoral con el principio democrático. Cuando hablábamos del artículo 40 de la Constitución, veíamos claramente que en ese artículo 40 de la Constitución está elegir y ser elegido. Pues bien, vean ustedes cómo cuando se habla del control de actos de elección popular, es evidente que se está haciendo referencia a los actos que materializan esos derechos, que los reconocen, y en consecuencia ese control se ejerce frente a esas manifestaciones del principio democrático y de los derechos políticos consagrados en el artículo 40. Y lo mismo habría que decir respecto de los otros actos, los de cuerpos electorales, los de nombramiento y llamamiento, porque tienen que ver con el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos. Y también estos entonces, siendo manifestación de ese derecho reconocido en el numeral séptimo del artículo 40 de la Constitución, pues son objeto de control a través de la nulidad electoral. Ahora bien, cuando vemos el medio de control de nulidad electoral, tiene unas características que se reputan de la acción contenciosa. Yo soy de la teoría de que la acción contenciosa es una y que tiene unas características dependiendo del medio de control de que se ejerza. Me parece que eso era lo que quería la comisión redactora del CEPACA y que eso fue lo que quiso el legislador, y creo que era lo conveniente viendo los problemas que habían con la multiplicidad de acciones en materia contenciosa en el decreto 01 del 84. Y por eso digo, la acción contenciosa, cuando se ejerce el medio de control de nulidad, adquiere unas características. Es pública y vuelve entonces al artículo 40, ¿sí? El numeral 6, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley. Otra vez vemos evidencia de relación del derecho electoral con el principio democrático. Es temporal,
que eso no es muy común además en las acciones de naturaleza pública, pero acá se justifica la temporalidad, y cuando digo temporalidad me refiero a que debe ser ejercida en un momento determinado so pena de que opere el fenómeno de la caducidad. ¿Y por qué aquí sí se justifica pese a ser pública? Porque vean ustedes que lo que hay de por medio es nada más y nada menos que, otra vez principio democrático, derechos políticos. Y entonces digamos que para efectos del ejercicio de esos derechos se necesita seguridad jurídica, garantía, principio democrático de nuevo, y por eso se justifica que haya una temporalidad para el ejercicio de esa acción pública, que por lo pública también pues puede ser ejercida por cualquier persona, es decir, la legitimación en la causa por activa está radicada en toda persona. Y por supuesto también es indesistible, porque al ser pública y por la objetividad que se reputa de la acción al ejercer el medio de control de nulidad electoral, esto es, que apunta es a defender el ordenamiento jurídico y no a discutir el reconocimiento, garantía o vulneración de derechos subjetivos, pues entonces en ese orden de ideas, pues no se puede disponer del derecho en litigio, y por eso expresamente el artículo 280 del CEPACA nos dice que es indesistible. En la práctica se han presentado algunas discusiones. Recuerdo que el año pasado, por ejemplo, la Procuraduría Delegada ante la sección quinta del Consejo de Estado señalaba que incluso no se podía retirar la demanda ejercida a través del medio de control de nulidad electoral. Yo lo que creo es que la Procuraduría ahí estaba equivocada porque está confundiendo el retiro de la demanda con el desistimiento, que son dos fenómenos jurídicos procesales distintos. El desistimiento, para que haya desistimiento, por supuesto, lo que debe existir previamente, digamos, una consecuencia necesaria para que se hable de desistimiento es que haya proceso. Y como bien lo dice la doctrina especializada en el derecho procesal, por ejemplo, el doctor Hernán Fabio López, solo hay proceso cuando se traba la litis, porque el proceso por definición es una relación jurídica y no puede haber relación jurídica de uno solo. Pero bueno, esto como comentario al margen para que lo tengan en cuenta, que la discusión se ha dado, pero que hoy por hoy no podría darse vía retiro de la demanda. Tendría que modificarse la ley a mi modo de ver para efectos de que se diga expresamente que una vez radicada la demanda, esta no se puede retirar, y creo que eso tendría serios problemas de constitucionalidad, porque el derecho de acceso a la administración de justicia, porque el derecho a interponer acciones no puede ser obligado, ¿ok? Cosa distinta es cuando se traba la litis. Bien, ahora, siendo esas las características del medio de control, pues hay unas causales específicas para que prospere la nulidad y están previstas en el artículo 275 del CEPAC. Y de allí entonces se ha derivado jurisprudencial y doctrinalmente, también valga decirlo porque la ley así no lo establece, no es una diferenciación o categorización que utilice la ley, sino que es propia de la jurisprudencia y de la doctrina, en donde se ha dicho que hay algunas causales que son objetivas y otras subjetivas. Las objetivas tienen que ver con el procedimiento de elección y con los escrutinios. Claro, porque ahí fíjense ustedes que a lo que se refiere son a hechos, circunstancias o aconteceres objetivos, valga la redundancia, y por eso se denominan objetivas, que pueden dar lugar a que se haya defraudado el resultado, que el resultado no obedezca a lo que verdaderamente ocurrió en el procedimiento de elección o que se haya alterado por alguna circunstancia violenta o no violenta. De ahí que entonces, si vamos al artículo 275 del CEPACA, pues se encuentren claramente causales de esa naturaleza. Por ejemplo, ejercer violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales, que se hayan destruido elementos o material electoral, así como que se haya ejercido cualquier tipo de violencia contra esos elementos o su sabotaje, entre otros. Entonces vean ustedes cómo definitivamente ahí a lo que estamos saliendo son las circunstancias objetivas y por eso esas causales se denominan de esa manera. Las subjetivas, que nos interesan más, entre otras cosas, o que no más, son las que nos interesan
para efectos de esta discusión, tiene que ver es con circunstancias propias del candidato, con sus calidades, es decir, con los requisitos que deben cumplir para acceder al cargo de elección popular y con el régimen de prohibiciones, llámense prohibiciones en estricto sentido, inhabilidades e incompatibilidades. Porque aquí entonces, fíjense ustedes que la circunstancia se reputa del candidato y no del procedimiento de elección y por eso se denominan causales subjetivas. Pero además, si uno lee el 175, advierte que también se puede pedir la nulidad de un acto de estos a los que hacemos referencia conforme el 139 del CEPACA, ¿sí? Cuando estén incursos en las causales de nulidad previstas en el artículo 137, que es las que se conocen como los vicios invalidantes del acto administrativo. ¿Bien? Ok. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando el juez tiene que encontrarse con estas causales subjetivas, partiendo del derecho electoral como su relación inescindible con el principio democrático, la naturaleza de un instrumento fundamental para hacerlo viable en el contexto del control jurisdiccional de estos actos, ya lo decíamos, el papel protagónico del juez contencioso, pues se enfrenta con un problema en las causales subjetivas. ¿Qué problemas? Primero, si bien es cierto, la acción cuando se ejerce el medio de control de nulidad electoral se reputa, como decíamos ahora, objetiva y pública, entran en contienda intereses generales y derechos particulares. El interés general defendido, digamos, o que está bajo la titularidad del demandante, que lo que termina diciendo es yo estoy demandando porque estoy persiguiendo que se respete el principio democrático, ¿sí? El ordenamiento jurídico que garantiza ese principio democrático, versus ¿qué? Versus los derechos políticos del elegido, ¿no? Entonces, ese es el primer problema al que se ve enfrentado, porque pareciera que los quieren poner en tensión dada la naturaleza del medio de control. Otra de las grandes dificultades que tienen estas causales y que se irradian en la labor que tiene el juez contencioso administrativo o el juez de lo electoral es cómo interpretar y aplicar las prohibiciones o las inhabilidades o las incompatibilidades o las causales subjetivas. ¿Por qué? Porque generalmente, y esa es la regla general en verdad, y no lo debería ser la excepción, pero pues si no, no tendríamos este problema que estamos denunciando. Esas causales están muy mal redactadas. Se acude a conceptos jurídicos indeterminados o incluso a conceptos indeterminados que no son jurídicos, con una gran amplitud y generalidad, muchas veces con ambigüedad, y entonces en ese orden de ideas, la labor de interpretación de la norma jurídica que contiene la prohibición, digamos, hace más dificultosa la labor del juez. El juez tiene que hacer, digamos, un esfuerzo adicional interpretativo para efectos de encontrar cuál es el verdadero sentido de esa prohibición. Sí, prohibición en términos generales. Inhabilidad, incompatibilidad, prohibición en estricto sentido. Y ese problema, es decir, esta dificultad de interpretación ha llevado incluso a que haya un choque de posturas jurisprudenciales, porque encontramos entonces mucha jurisprudencia sobre la misma inhabilidad, la misma incompatibilidad, la misma prohibición, con reglas jurídicas distintas o con resultados de interpretación disímiles. Y eso, por supuesto, ¿en qué converge? En inseguridad jurídica y en desigualdad. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué herramientas nos da el derecho electoral? Uno tendría que decir, bueno, ese es un problema del derecho electoral que el propio derecho electoral debería resolvernos. Y uno diría, bueno, entonces vámonos a los principios del derecho electoral. Hay muchos principios del derecho electoral, son varios, por ejemplo, conservación del acto electoral, eficacia del voto, pero nos interesa, para los efectos de esta problemática planteada, ver el prohomine y el proelectorado. Y entendamos que proelectorado quiere decir, como pues, se deduce lógicamente, a favor del elector, a que la interpretación de la norma esté encaminada a favorecer
al elector, al sufragio activo, a que éste no se vea defraudado, no vea defraudado su derecho a elegir libremente y a manifestar su voluntad en el contexto que hablábamos del artículo 40. Por su parte, el pro homine, como todos lo saben también, a favor del hombre, reconoce sus derechos. Entonces, la inclinación en la labor, digamos, hermenéutica va dada a que la interpretación permita la realización del hombre en todas sus esferas, y nosotros lo defendemos en la esfera de los derechos políticos cuando se habla de pro homine en el derecho electoral. También es una manifestación, digamos, o va de la mano de pro libertates, el ejercicio de las libertades. Y de ahí se desprenden, digamos, unas reglas de interpretación. La más favorable para el ejercicio del derecho, la interpretación más favorable, la interpretación restringida, la interpretación restrictiva, digamos, la regla de que las prohibiciones son taxativas, regla de taxatividad. Todo esto, fíjense ustedes, viene a reforzar el principio pro homine. Entonces, en ese orden de ideas, vean ustedes que hay un reto para el juez al resolver estos casos concretos por todas las dificultades que ofrecen esas causales subjetivas tratándose de prohibiciones, ¿ok? Máxime cuando el medio de control viene a garantizar tanto la voluntad del elector, el ordenamiento jurídico, la participación política, y todo esto entendido como la posibilidad de intervenir en la gestión pública, el derecho a ser elegido, artículo 40 de la Constitución. Entonces, en ese orden de ideas, la problemática que digamos, quiero exponer es si de verdad hay una tensión entre los principios pro homine y pro electorado, porque ustedes ya pueden imaginarse que lo que les quiero figurar es el caso en donde el juez de lo electoral está frente a una norma ambigua, abierta, llena de conceptos indeterminados, sin precisión y con jurisprudencia dispersa de todos los lados, y entonces, ¿de dónde echa mano para efectos de resolver el caso concreto y poder interpretar adecuadamente esa norma que es la que define la resolución del asunto o la que resuelve el asunto, que le permite adoptar una decisión para resolver el asunto? Pues entonces, vean ustedes que en ese orden de ideas, uno podría encontrar dos posturas en la jurisprudencia. Una primera postura que dice, vea, tiene que prevalecer el principio pro homine. Tiene que prevalecer el principio pro homine. Entonces, aquí está, digamos, simplemente en la diapositiva está como la regla jurídica que lo dice, ¿no? Entonces dice, en tanto que aquellas normas que limiten mediante el señalamiento de inhabilidades, incompatibilidades y calidades, prohibiciones para el desempeño de cargos públicos, deben estar consagradas expresamente en la Constitución y la ley, no pueden interpretarse en forma extensiva, sino siempre con la finalidad enunciada en forma restrictiva. Aquí claramente se está hablando de una prevalencia del principio pro homine. A mí me gusta que cuando hablemos de reglas jurídicas vayamos un poquito al caso. Rápidamente, ¿cuál fue el caso? Aquí se demandó la elección de una gobernadora. Esta gobernadora había sido diputada elegida para el periodo 2008-2011 y es importante decir que había sido elegida por el Partido Liberal, porque se trata de una prohibición de doble militancia. Luego renuncia antes de terminar su periodo y se inscribe por un grupo significativo de ciudadanos para ser elegida gobernadora. Entonces, en ese orden de ideas, se inscribe, digamos, en el calendario electoral decía que el 8 de febrero era el primer día y se inscribe el 13 de julio del 2011. ¿Qué dice el demandante? Vea, esta señora incurrió en doble militancia y por eso el acto de elección como gobernadora debe ser declarado nulo, y esto bajo lo dispuesto en la ley 1475 del 2011 y el acto legislativo 1 de 2009. ¿Qué dice la 1475? Si usted está en un cargo, usted resulta electo por un movimiento partido político y quiere presentarse a la siguiente elección por otro, pues entonces debe renunciar a la curul por lo menos 12 meses antes del primer día de inscripciones. Aquí claramente no se cumplía con ese periodo. ¿Qué dijo la primera instancia? No, mire, la prohibición del artículo 2 de la 1475 entró en vigencia el día después a que la señora se inscribió y por tanto no le aplica.
¿Qué dijo el Consejo de Estado? Porque en la apelación le dijeron, pero es que el acto legislativo es del 2009. Fíjense ustedes, el Consejo de Estado termina diciendo, es cierto, el artículo 100 de la Constitución Política modificado por el acto legislativo establecía esa prohibición de doble militancia, pero lo cierto es que expresamente no se establecía la prohibición como causal de nulidad electoral, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, dándole preeminencia al principio pro homine, pues yo no le puedo hacer una interpretación extensiva de la norma constitucional porque eso iría en contra de los derechos políticos que se encuentra ejerciendo la demandada. En ese contexto se da, fáctico y jurídico, se da esta postura que le da prevalencia al principio pro. En lo que tiene que ver con la prevalencia del principio proelectorado, esta es la regla jurídica, sentencia de 7 de junio del 2016, un caso muy sonado, gobernadora de La Guajira. ¿Qué nos dice? Miren, ojo, me permito leer una parte. Hacer compatibles los principios en que se funda el Estado democrático con todo el sistema de principios y valores constitucionales, en donde su análisis no puede tener como fin último o único la prevalencia de los derechos del elegido, en los que seguramente para lograr la pervivencia y eficacia del sistema democrático, estos pueden resultar limitados. Entonces vean ustedes que de ahí se desprende que algunos han dicho, vean cómo el Consejo de Estado en este caso le da prevalencia al principio proelectorado en desmedro, si es válida la expresión en desmedro, del principio pro homine. ¿Ok? ¿Cuáles eran los hechos relevantes aquí para entendamos todos la regla jurisprudencial cómo surge? Y para concluir que en efecto se le dio prevalencia al principio proelectorado. Esta demandante fue elegida como alcaldesa de un municipio de La Guajira. Luego renuncia al cargo para inscribirse, tal como lo hace, como candidata a la gobernación. Y luego se declara elegida gobernadora. ¿Qué dice el demandante? El demandante dijo en su oportunidad que esta incurrió en una prohibición del 38.7 de la ley 617, según la cual el alcalde tiene una incompatibilidad para inscribirse como candidato a un cargo de elección popular durante el periodo para el que fue elegido, y que el 39 de esa misma ley establece que esa incompatibilidad tiene una duración incluso de 24 meses después del vencimiento del periodo. ¿Qué decía la señora? Sí, pero es que yo renuncié y me aceptaron la renuncia. Y la norma establece que es durante que se esté ejerciendo el cargo y por eso es una incompatibilidad. ¿Qué dijo la sala? La sala reconoció que había muchísima discusión en la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado en cómo debían interpretarse esas normas a las que el 38.7 y el 39 de la ley 617, que eran las normas que, digamos, fijó como violadas o expuso como violadas el demandante. Y entonces, en ese orden de ideas, no obstante que reconoce esa disparidad de criterios, termina diciendo o escogiendo la tesis según la cual hay que proteger al electorado, porque el electorado eligió a esa alcaldesa para un periodo concreto, ella defraudó al electorado al renunciar y que ese sería el espíritu de la prohibición o de la incompatibilidad, de suerte tal que al ir al caso concreto no se habían superado los 12 meses a los que alude la norma, y se habla de 12 meses porque no puede ser superior a la prohibición para congresistas y no a 24 como decía la norma el 39 de la ley 617. Entonces vean ustedes cómo claramente lo que hace el Consejo de Estado, en este caso de la gobernadora de La Guajira en esa sentencia, es de darle prevalencia al principio proelectoral. Entonces vean ustedes, hay tensión, ¿cuál es mi postura? En todo este contexto de lo que significa el derecho electoral, su relación con el principio democrático y cómo creo, en mi opinión, que debe resolver el reto, yo creo que debe partirse de que no hay tensión. Yo lo que creo es que son complementos. Las normas electorales están dadas para proteger el principio democrático. El preámbulo de la Constitución, el artículo primero, el artículo 40, no nos indican que se deba elegir entre uno y otro, no. El principio democrático, los derechos que garantizan
ese principio y que están reconocidos en la Constitución, lo que buscan es armonía. Y en ese orden de ideas, yo creo que sería muy difícil, hace mucho, incluso en términos de justicia contenciosa, darle prevalencia a uno o a otro. Esos son derechos que, a mi modo de ver, no se pueden sacrificar en desmedro de ningún otro. Ahí lo que tiene que haber es una lectura armónica con aquellos derechos de los electores, con los que como con aquellos de los elegidos, según el ordenamiento jurídico, es decir, las reglas para que unos y otros ejerzan sus derechos políticos. Lo que quiero significar entonces es que el reto al que se le quiere poner al juez contencioso administrativo o al juez del electoral es un reto inexistente. A mi modo de ver, no debería obligarse, inducírsele o inclinar al juez de lo electoral porque haga una serie o una especie de test de razonabilidad para ver qué principios sacrifica en desmedro de uno u otro derecho, sino que tiene que haber una lectura armónica de suerte tal que proteja los unos y los otros. Adviértase dentro de esta propuesta entonces que lo que se pretende o lo que se busca es que se parta de una premisa. Y la premisa es, el derecho a ser elegido solo puede ser garantizado por el juez de lo electoral en su papel protagónico de consolidador de la democracia, del principio democrático y de sus instituciones, cuando ese derecho se ejerce de conformidad con el ordenamiento jurídico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, apreciado doctor Morales Trujillo. Vamos al fragmento de las preguntas. Doctor Morales, el papel unificador del Consejo de Estado, que ha sido reforzado con la Ley 2080 de 2021 y que introdujo modificaciones al CEPACA, ¿puede ser un instrumento idóneo para resolver la problemática planteada? Muchas gracias por la pregunta, doctora María Lucero. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Como de alguna manera exponíamos, una de las grandes dificultades que hay hoy y que no es culpa ni del Consejo de Estado, es decir, no se debe al Consejo de Estado, ni a los tribunales, ni a los jueces, sino que se debe a la muy mala técnica legislativa en cuanto a prohibiciones para el ejercicio de cargos públicos, es la disparidad de posiciones jurisprudenciales. Lo evidenciábamos ahora como en unas se le da prevalencia al principio pro homine, en otras al principio pro electorado. Entonces, en ese orden de ideas y sobre todo viendo el papel que desempeña el juez de lo electoral y la importancia que tiene el derecho electoral en cuanto a garantizar el principio democrático, sería fundamental que se le dé digamos, la utilidad que persigue la unificación de jurisprudencia, en tanto que creo que esta podría ser de mucha utilidad para efectos de que se tengan reglas claras en cuanto a la interpretación y aplicación de estos principios y evitar entonces someter a los jueces e incluso a los actores electorales a la problemática planteada. Entonces, a mi modo de ver, es un instrumento que debería emplearse y creo, por supuesto, que es idóneo para esos efectos. Doctor Morales, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel que debe jugar el juez de la nulidad electoral, dada la forma ambigua en que se encuentran previstas las causas que dan lugar a las causales subjetivas de nulidad electoral conforme a lo usted explicado? Sí, gracias. Muchas gracias también por la pregunta. Pues lo primero es que yo creo que el juez de lo electoral debe ser muy consciente del papel tan importante que juega en términos de la consolidación de la democracia. Es decir, para mí esa es la primera premisa que debe tener en cuenta. Y lo segundo, y que viene acompasado con esto, es que definitivamente el juez de lo electoral debe asumir el caso cuando se trate de causales subjetivas, en mi sentir, y como lo decía de alguna manera en mi conclusión, sin partir de que debe escoger entre los derechos del elegido o del elector, porque me parece que eso, sin lugar a dudas, podría resquebrajar
el artículo 40 de la Constitución, sino que debe hacer una lectura armónica para que los dos derechos se protejan y que solo habría lugar a afectar a alguno de estos, ¿sí? Siempre que o no prospere la causal y o porque se afecte, perdón, o que se afecte el derecho del elegido porque éste ejerció de manera abusiva su derecho, este es con desconocimiento de las reglas previstas en el ordenamiento jurídico para el efecto. Doctor Morales, desde el punto de vista de su experticia, no solo como litigante, sino como académico y con juez del Consejo de Estado y además magistrado auxiliar en dos secciones del Consejo de Estado, ¿cuál es su mensaje a los litigantes que ejercen su profesión en materia electoral a propósito de los procesos democráticos de este año electoral 2022? Yo vengo sosteniendo en todos esos escenarios, en los escenarios académicos, en los judiciales y en los de la representación judicial, que de alguna manera tenemos que entender cuál es el propósito de la nulidad electoral, porque si no vamos a llegar a un desquiciamiento. ¿A qué me refiero? Hemos visto en la práctica cómo el ejercicio de la nulidad electoral, de este medio de control, se ha convertido penosamente en un instrumento no para proteger el principio democrático, no para proteger el derecho del elector, no para proteger la constitución política y el ordenamiento jurídico, que son los verdaderos propósitos del medio de control, sino para buscar ganar ante los estrados judiciales lo que no se ganó en las urnas. Entonces, a mi modo de ver, si yo tuviera que hacer alguna recomendación, que insisto, la hago desde los varios roles que juego como profesional del derecho, en el campo del derecho administrativo y en el campo del derecho electoral concretamente, es que se le dé el uso debido al medio de control de nulidad electoral y que no se desquicie, porque si no, eso nos puede llevar incluso a que hayan limitaciones al ejercicio. Recuerdo que en una reforma, en un intento de reforma a la justicia, una de las propuestas que se hacía era la condena en costas a quienes de alguna manera no les prosperara en esos casos concretos la pérdida de investidura, la solicitud de pérdida de investidura. Eso que riñe un poquito con el carácter público de la acción de pérdida de investidura, y es cierto, y por eso puede ser criticable y por eso puede ser de alguna manera cuestionable esa idea que surgió y que no llegó a buen puerto precisamente por esos reparos. Lo cierto es que sí tenía en el fondo una forma de contrarrestar el mal uso de la acción. Pues eso nos puede llegar a pasar con la nulidad electoral si los litigantes no somos conscientes de cuál es el verdadero propósito para el que se instauró el medio de control. Doctor Morales, vamos con la última. Teniendo en cuenta la importantísima labor que desempeñan nuestros jueces, magistrados de la República, precisamente a propósito de estas llamadas contiendas electorales, ¿qué podría manifestarles ustedes a nuestros jueces de la República como garantes precisamente del proceso democrático, del Estado social de derecho, en el entendido que en nuestro país tenemos pues la dicha de contar con unos jueces probos, con unos jueces competentes, responsables? ¿Cuál sería su mensaje a ellos a propósito de las contiendas desarrolladas y a desarrollarse en este calendario 2022? Perdóname lo dramático, pero yo creo que el escenario no solo este escenario, sino mejor el momento histórico que estamos viviendo lo amerita. Es decir, estamos en un drama y por eso mi respuesta es un poco dramática. Yo le diría a los jueces que estamos en sus manos, que la situación actual de la democracia, que se consolide o se fracture nuestra democracia con todo lo que ha pasado en estas elecciones y con lo que pueda pasar en las que se avecinan en mayo, da cuenta de que estamos ante
una amenaza de fracturación de la democracia, donde el sistema de alguna manera ha tenido unas falencias y que ellos son los héroes de este drama. Ellos que se pongan, por favor, la capa, el antifaz si quieren, las botas, pero que se pongan el uniforme de héroes y que asuman el papel, porque a mi modo de ver son los que pueden salvarlo. Nuestro agradecimiento especial al doctor Juan Camilo Morales Trujillo, quien desde su aquilatada experiencia profesional y académica nos ha ilustrado acerca de los principios que rigen la materia y que tienen una trascendental importancia a la hora de ejercer el control jurisdiccional de los actos de elección popular, de suerte que su entendimiento constituye una herramienta fundamental para los jueces y juezas en materia de lo contencioso administrativo. Asimismo, por ilustrarnos sobre casos donde se invocan causales subjetivas de anulación, así como resaltar la importancia que tiene el juez en estos casos como garante del orden jurídico, en clave de resguardar tanto el principio democrático como los derechos políticos de los ciudadanos, como muy bien lo explicaba usted, doctor Morales, a lo largo de esta disertación, y de cara a nuestra realidad y de frente a los comicios realizados tanto para la conformación del Congreso de la República y los que se van a llevar a cabo el próximo 29 de mayo en la jornada, como usted bien lo decía, histórica, donde se elegirá el nuevo presidente de la República de Colombia, y desde luego en coherencia con los principios y valores democráticos. Un agradecimiento especial también a nuestros servidores y servidoras judiciales, a los jueces y juezas de la República y a todas las personas que de alguna manera interactúan en el sector justicia y que se han interesado en esta conferencia virtual. También aprovecho para invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y a propósito del tema de hoy, tan claramente expuesto por nuestro invitado especial, nos despedimos con una frase del político estadounidense Alfred Emanuel Smith. Todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia. Muchas gracias a todos y todas. Feliz tarde.